Hoy les traigo una receta muy pedida por ustedes. Vamos a hacer rollitos de primavera, spring rolls o mejor conocidas como lumpias. Bienvenido, estás en tu canal favorito Cocina con Joana. Estaremos preparando esta joya de la cocina oriental, donde es muy popular. No te lo pierdas. Para la masa, harina de trigo, maicena, agua, sal y aceite. Para el relleno, pollo, repollo, cebolla y zanahoria. Ahora comencemos con la preparación, agregando taza y un cuarto de agua. Esta manera de hacer la masa es mágica. Añadimos harina de trigo y nos vamos a ayudar revolviendo con la batidora de inmersión o lo que tengas a mano. Esta preparación va de cero a héroe de los spring rolls. Te voy mostrando el paso a paso para que apuntes cada detalle. Ya verás que es mejor que los restaurantes. Es el turno de la maicena. Añadimos un cuarto de taza o fécula de maíz como la conozcas. Agregaremos por parte a medida que revolvemos para diluir lo más posible. Agregamos una cucharada de sal por 2 de aceite de oliva o maravilla o el que tengas en casa. Recuerda que los ingredientes los tienes disponibles en la descripción de este video. Licuamos por 1 minuto hasta obtener la consistencia deseada. Ya tenemos la sartén caliente. Vamos a colocar un chorrito de aceite y con ayuda de una servilleta lubricar. Para luego vertir nuestra mezcla y con una brocha lo esparcimos bien en forma circular para crear una crepe muy finita. De lo más uniforme posible, rellenamos los espacios. Fíjate que dentro de este proceso artesanal, que es sumamente sencillo, cuando estoy añadiendo la mezcla, retiramos la sartén del fuego para que la temperatura no los queme y pintamos todo lo que haga falta rellenando los espacios. Una vez esté totalmente uniforme, lo devolvemos a fuego medio. Ya que es una demostración detallada, se ve largo el proceso en comparación a la realidad, pero el resultado lo vale. Y vamos a esperar hasta que los bordes se comiencen a despegar, avisando que ya los debemos voltear. Hay que tratar de hacerla lo más delgada posible, aun cuando no todas salgan parejas, tratando de llegar a este nivel de flexibilidad que nos permite manipular mucho mejor. El proceso es rápido, retiramos y repetimos con las demás tortillas hasta que se nos agote la mezcla. Nos van a salir entre 8 a 10 crepes. Ya estando listas nuestras tortillas, vamos a reservar. Para efecto de practicidad, mientras la mezcla reposaba refrigerada, nosotros avanzamos a cortar los vegetales para el relleno, siendo estos pollo, una zanahoria, una cebolla, medio col repollo, salsa de soja, ajo, jengibre y especias al gusto. Córtalo finamente en bastoncitos delgaditos que llevaremos a sofreír en un chorrito de aceite. Notaremos que cambian a ese color doradito el jengibre y el ajo, que son la combinación perfecta. Añadimos el pollo previamente condimentado, cortado en finas tiras. Revolvemos hasta que el pollo esté cocido. Sé que te va a encantar. Sube tu preparación a Instagram y etiquétame en @cocinaconjoana y utiliza el hashtag #cocinaconjoana para ver tus deliciosos resultados. Seguimos haciendo cosas sabrosas en este canal. Añadimos la zanahoria y el col repollo. De principio parece mucha la cantidad de vegetales, pero ya va reduciendo conforme se vaya cocinando el sofrito. Lo haremos a temperatura alta constante, que cuando cocinamos en el wok es súper rapidito. Sal al gusto y ojito, que no se deben pasar de cocción. Vas notando que los vegetales se ven cada vez más blanditos y cambiando de color. Será el momento para añadir la cebolla en plumas y el ingrediente secreto, una pizca de ajinomoto. Cuéntame si es la primera vez que ves mis recetas y déjame tu punto de vista o hazme una pregunta en los comentarios.
En esta oportunidad, saluditos especiales a nuestra seguidora y cumpleañera Yosmani González desde la bellísima isla de Mallorca en España, Mariela y Andrés desde New Jersey, USA, quienes compartieron sus preparaciones a través de Instagram, Juan González Valdés desde la hermosa República Dominicana y Humberto Alzate, CC Colombia y CC Caribe. Un gran abrazo a todos quienes siguen de cerca mis recetas. Notamos cómo la soja ha pintado los vegetales y esto está listo, se ve delicioso. Continuemos. Las tortillas que teníamos en reserva y nuestros vegetales, vamos a colocar una cucharadita como si fuera para ti. Bien generosa. Con mucho cuidado vamos a enrollar. Haremos el doblez en las puntas con delicadeza. Para pegarlo lo haremos con la misma mezcla, esparciendo con ayuda de la brocha o una cuchara la cara donde se juntarán para sellarla. Después que hagan la primera envoltura, las demás serán cada vez más fácil de hacer. No es para nada complicado. Queda perfecto una lumpia bien sellada. Veamos en detalle. Repetimos el proceso con las demás tortillas hasta que se nos agoten. Como todo es posible, si nos sucede esto, no pasa nada. Abrimos, colocamos más mezcla y enrollamos nuevamente. Ya están listos nuestros spring rolls o lumpias. Llegó el momento de freírlas a fuego alto y el dato para que nos quede súper crujiente es sumergirlas al jacuzzi 2 veces, así que haremos la primera pasada y luego se los dejo a ustedes para hacer la segunda vuelta. Fíjate de nuestros rollos de primavera, la parte donde sellaron sea la que queda debajo al pasar al aceite. Vamos a estar atentos al obtener el color dorado por ambos lados para retirarlas. Las vamos a colocar en papel absorbente para quitar el exceso de aceite y así dejarlas enfriar. Mira lo rico que se ven, han quedado increíbles. Si sobran vegetales, te los comes solitos estilo chop suey, acompañados de soja o una deliciosa salsa agridulce especial, que te dejo aquí arriba para que vayas corriendo a verla al término de esta preparación y también te servirá para el arroz frito chino y el pollo agridulce. Recuerda que brindarme apoyo es muy fácil, suscríbete que no cuesta nada. Y es muy importante que comentes. De esta forma, YouTube recomienda este video. Chau, chau.